Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron el crecimiento y desarrollo, la morbilidad y la invalidez como componentes del estado de salud de la población, así como su importancia para el análisis de la situación de salud de la comunidad. Hoy comenzamos el estudio de los contenidos relacionados con las investigaciones clínicas epidemiológicas, lo que les permitirá fundamentar la importancia de su aplicación en la atención primaria de salud. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán argumentar la importancia de las investigaciones clínicas epidemiológicas en la solución de los problemas de salud, caracterizarlas a partir de los ejes de clasificación, identificar las medidas resumen por ellas utilizadas, así como reconocer la importancia de los aspectos éticos en la investigación epidemiológica. Las investigaciones clínicas epidemiológicas, como parte de la investigación en salud pública, se originan a partir de un problema nuevo que surge dentro de la teoría o del conocimiento existente, al cual es necesario dar respuesta o encontrar solución, y se definen como la construcción de conocimientos que requieren de la aplicación del método epidemiológico para conocer la distribución, causalidad y control de determinadas condiciones de salud en la población, por lo que estas investigaciones facilitan la descripción del fenómeno, conocer su etiología e intervenir en el problema. Es necesario puntualizar que existen múltiples ejes de clasificación para las investigaciones. En el caso de las clínicas epidemiológicas, en función de las estrategias particulares que se apliquen para el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de un evento de salud en la población, se utilizará determinado eje. Comencemos por dos grandes clases que se disponen según el método empleado. Una de ellas son los estudios no experimentales u observacionales, donde no se manipula el factor en estudio. Y la otra, los estudios experimentales, en los cuales se manipulan las condiciones en que se produce el resultado. Otra clasificación responde al nivel de conocimiento generado por la investigación, el cual parte de los objetivos que se persigan, por lo que pueden ser descriptivas, analíticas o investigaciones de intervención. En la actualidad, la diferencia es solo formal, pues entre ellas existe una estrecha relación, o de una manera más precisa, se trata de diferentes momentos de la investigación, cuya secuencia es una continuidad que se da en forma sucesiva. De acuerdo a la variable tiempo, las investigaciones pueden clasificarse como estudios transversales o longitudinales, y de acuerdo a la aplicabilidad de los resultados, pueden ser clasificadas como fundamental, aplicada y de investigación realizado por desarrollo, lo cual debe ser revisado por usted en la sección 2 del libro de texto Fundamentos de Salud Pública, que aparece en el CD de la asignatura. Resumiendo, la investigación clínica epidemiológica es un proceso de razonamiento científico en relación con un determinado problema, para lo cual utiliza múltiples ejes clasificatorios que responden al objetivo que se proponga el investigador. Incluso, muchas investigaciones incorporan más de un eje en su aplicación. A partir de lo anterior, en esta asignatura se propone adoptar el esquema clasificatorio que aparece en la imagen. Es decir, las investigaciones pueden ser observacionales o experimentales. Se reconocen dos tipos de diseño epidemiológicos observacionales: los descriptivos y los analíticos.
Los primeros pueden ser realizados en individuos mediante los estudios de caso, serie de casos y estudios transversales o de prevalencia, así como en poblaciones a través de los estudios ecológicos. Por su parte, las investigaciones analíticas pueden realizarse mediante diseños de casos y controles o de cohorte. Las investigaciones experimentales, por otro lado, pueden ser realizadas mediante ensayos clínicos o estudios cuasi experimentales. Pasaremos ahora al estudio de cada uno de ellos. Las investigaciones observacionales descriptivas parten de la necesidad de conocer los principales elementos que caracterizan un problema de salud e investigan la frecuencia y distribución de la enfermedad en tiempo, espacio y persona, además de permitir la generación de hipótesis tendientes a aclarar las causas de un evento y su relación con otros procesos epidemiológicos. Entre ellos se encuentran los de individuos, como son los estudios de caso, que consisten en la presentación de uno o pocos casos de pacientes cuya enfermedad o daño a la salud es poco común. Los de serie de casos, referidos al estudio que se realiza a un conjunto de casos que poseen determinada enfermedad o característica infrecuente de una enfermedad, o que presentan un comportamiento que se aleja de la forma clásica. Y los estudios transversales o de prevalencia, los que permiten estudiar simultáneamente en una determinada población el estado de exposición y la situación o el comportamiento de un problema de salud dado. Las investigaciones observacionales descriptivas pueden ser realizadas además en poblaciones, a través de los estudios ecológicos, en los que se manejan datos de población basados en los registros de estadística. Es decir, no se trabaja el dato individual. Su objetivo es establecer comparaciones entre las unidades de análisis respecto a cierto evento. Para profundizar en estos contenidos, debes revisar el libro de texto Metodología de la Investigación, tema 3.7, que aparece en el CD de la asignatura. Entre los usos más comunes de las investigaciones observacionales descriptivas están: estimar la frecuencia en cuanto a prevalencia de presentación del evento de salud, en virtud de características o atributos de persona, lugar y tiempo. Describir el comportamiento de un evento de salud y su tendencia. Y generar nuevas hipótesis etiológicas. Es decir, las investigaciones observacionales descriptivas son utilizadas para detectar diferencias en la ocurrencia o frecuencia de una enfermedad o daño y formular hipótesis a partir del análisis de estas, las que luego podrán ser aceptadas o rechazadas por investigaciones más profundas y complejas. Para continuar, se hace necesario señalar que la realización de investigaciones observacionales descriptivas ofrecen determinadas ventajas, entre las que se destacan: son útiles para el estudio de enfermedades de larga duración y frecuentes en la colectividad. Sus resultados son fácilmente generalizables, al estar basados en una muestra representativa de la población o no. Se ejecutan en menor tiempo y a menor costo que los estudios analíticos, además de tener gran utilidad en la planificación sanitaria y en la descripción de características de la población, no compartidas por los restantes diseños básicos en epidemiología. Por otro lado, estas investigaciones presentan algunas desventajas, pues se determinan en el mismo momento la exposición y la enfermedad o efecto,
Por ello, no es posible conocer por el propio estudio si la exposición antecede o precede a la aparición de la afección o viceversa, como ocurre en los estudios transversales. Además de que el propio diseño del estudio no puede distinguir entre factor de riesgo de una enfermedad y factor pronóstico para esta. En investigaciones epidemiológicas descriptivas, es común el empleo de medidas resumen para el análisis de determinadas características de la población, como es el caso de la razón, proporción, índice y porcentaje para la medición de variables cualitativas, y las medidas de tendencia central, como la media aritmética, mediana y moda, así como las medidas de dispersión, rango, desviación media, desviación estándar y coeficiente de variación para la medición de variables cuantitativas. Estas medidas fueron estudiadas con anterioridad por ustedes en la asignatura Informática Médica 2, lo que sugerimos vuelvan a revisar. La medición de la morbilidad en la epidemiología descriptiva puede hacerse mediante números absolutos e indicadores relativos como la prevalencia, medidas estas estudiadas por ustedes en actividades orientadoras anteriores. Es muy importante enfatizar que la prevalencia se utiliza para enfermedades relativamente estables y no para desórdenes agudos. Resumiendo, los estudios observacionales descriptivos son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales u otras. Son los grandes proveedores de hipótesis con los que cuenta la epidemiología en relación con los problemas de salud. Y existen diferentes ejes de clasificación y medidas resumen para el estudio de determinadas características de problemas que afectan a las poblaciones. Ejemplos de investigación observacional descriptiva lo constituye la investigación de epidemias y la caracterización de una enfermedad o evento de salud en una población determinada, las cuales pueden ser desarrolladas en el ejercicio de la práctica diaria. Esto debe ser profundizado por ustedes en intercambio con sus profesores en los diferentes escenarios de formación. Pasaremos ahora a los estudios analíticos. Las investigaciones observacionales analíticas permiten estudiar las determinantes de la enfermedad y evaluar hipótesis, además de facilitar la comparación de un grupo de estudio con otro grupo testigo, sin existir intervención del investigador en cuanto a la asignación del factor de riesgo o posible factor causal en algún grupo específico de población. Existen dos tipos fundamentales: los estudios de casos y controles y los de cohorte. Los estudios de casos y controles, o de casos y testigos, parten de seleccionar dos grupos. En uno de ellos se incluyen las personas que tienen la enfermedad o hecho que se quiere estudiar, y se le consideran como casos. En el otro se ubican las personas que están sometidos a ese factor de riesgo, pero no tienen la enfermedad o hecho que se quiere estudiar, y son los llamados controles. Ambos grupos son comparados con respecto a características o supuestos factores de riesgo pasados, existentes o ambos. Es decir, se parte del efecto o enfermedad para investigar sus antecedentes con el fin de aclarar el papel en la aparición de la enfermedad o daño a la salud. Es necesario precisar que por cada caso enfermo se debe buscar dos o más controles, los cuales deben tener las características sociodemográficas similares al caso seleccionado, pero sin la presencia del daño o enfermedad
que se quiere estudiar. Por ejemplo, en una comunidad se desea conocer la posible asociación causal del sedentarismo con la hipertensión arterial en la población mayor de 45 años. Para ello, se seleccionan dos grupos de personas, un grupo de enfermos con hipertensión arterial y otro sin la enfermedad. A los dos grupos se les compara con respecto a los antecedentes del factor de riesgo sedentarismo, con el objetivo de aclarar su papel en la aparición de la hipertensión. Estas investigaciones son empleadas para ensayar una hipótesis de causalidad, formular una hipótesis de prevención y explorar la totalidad de las características de los casos y controles que son de interés para aclarar la causa de una enfermedad. Entre sus ventajas se encuentran que pueden ser ejecutadas por un solo investigador, disponen de buenos registros y son fácilmente repetibles. Posibilitan la aplicación de encuestas para detectar o comprobar la exposición al riesgo. Requieren un tamaño menor de la muestra. Sirven para estudiar enfermedades raras. Generan nuevas hipótesis y permiten el estudio de la multicausalidad de la enfermedad estudiada, entre otras. Sin embargo, el estudio de casos y controles tiene ciertas desventajas, pues brinda información incompleta, ofrece dificultad para identificar los casos y los controles adecuados, suministra solo una estimación del riesgo relativo, dificulta la validación de la información obtenida sobre la exposición y a veces es imposible, sobre todo cuando se encuentra basada en la memoria de los participantes. Presenta mayor posibilidad de sesgos, a veces difíciles de medir y comparar. Dificulta la determinación de las tasas de enfermedades en individuos expuestos y no expuestos, lo que obstaculiza el cálculo del riesgo. Impide el estudio de la multiefectividad de un determinado factor de riesgo, además de ser difícil de explicar. Otra de las investigaciones observacionales analíticas lo constituyen los estudios de cohortes o también llamados estudios de seguimiento, de incidencia, longitudinales o prospectivos. Su diseño se basa en que un grupo de individuos expuestos a un determinado factor de riesgo se compara con otro grupo no expuesto a dicho factor, con el fin de observar en cada uno la aparición y evolución del efecto o enfermedad que se pretende relacionar con el factor de riesgo estudiado y la relación de la diferencia de frecuencia. Por ejemplo, se seleccionan dos grupos de personas que no tienen hipertensión arterial. Uno de los grupos está expuesto al sedentarismo y el otro no. A los dos se le da seguimiento para observar la aparición de hipertensión arterial como enfermedad que se pretende asociar con el sedentarismo y ver la relación de la diferencia de frecuencia entre los expuestos y los no expuestos al mismo. De forma general, las investigaciones de cohortes pueden emplearse en ensayos de hipótesis de causalidad, formulación de hipótesis de prevención o de curación, medición de la incidencia de una enfermedad, daño o muerte relacionados con su causalidad, así como en el estudio de la evolución natural y social de un efecto cualquiera para contrastar hipótesis. Es necesario resaltar que los estudios de cohortes poseen diferentes ventajas, entre las que se encuentran que ofrece una imagen más completa y detallada y con información más refinada en relación con una asociación entre un efecto y el factor de riesgo investigado.
permite obtener una información más fidedigna en cuanto al factor de riesgo, a la determinación del efecto y a la secuencia de su aparición en el tiempo. Elimina sesgos respecto al factor de riesgo y de las variables confusoras. Aporta información sobre incidencia y riesgo relativo con mayor exactitud. Permite descubrir otras asociaciones. Posibilita conocer con exactitud la población en riesgo y la no expuesta, además de ser más factible cuando el efecto estudiado es frecuente en la comunidad investigada, o sea, cuando la enfermedad es de alta prevalencia. A su vez, estas investigaciones no están exentas de desventajas, ya que se hacen más costosas cuanto más prolongada es la enfermedad investigada y cuanto menor es su incidencia o prevalencia dentro de la comunidad. Se afecta de manera importante el análisis estadístico por las pérdidas que se presentan en los diferentes grupos, ya sean por muerte, migraciones o abandono. Hay posibilidades de sesgos al diagnosticar el efecto. Se requieren en ocasiones grandes tamaños de muestras. Es de larga duración el periodo de observación. Pueden presentarse cambios de criterios diagnósticos y progresos tecnológicos o cansancio en el equipo investigador, y los resultados se obtienen a largo plazo, entre otras. En relación con las medidas utilizadas en los estudios observacionales analíticos, se puede afirmar que las de asociación distinguen a estas investigaciones, aunque para su cálculo se parte generalmente de medidas descriptivas, pudiéndose calcular las prevalencias de enfermedades, tanto en expuestos como en no expuestos, y las prevalencias de exposición en enfermos y no enfermos. Como ya se ha expresado, medir la asociación entre la exposición al factor y la enfermedad es el elemento distintivo del análisis en estas investigaciones. Las medidas más utilizadas son la prevalencia relativa, dada por el riesgo relativo, y riesgo atribuible, utilizada en los estudios de cohorte, y la oportunidad relativa u odds ratio en los estudios de casos y control. Por otra parte, la verificación de la existencia de la asociación significativa, es decir, que no se debe al azar, suele realizarse mediante dos procederes: las pruebas de chi cuadrado, lo cual será estudiado por ustedes en actividades subsiguientes, y la construcción de intervalos de confianza, ya tratado en Informática Médica 2. Resumiendo, una buena aproximación al riesgo puede obtenerse con los estudios observacionales de casos y controles, y más rigurosamente desde el punto de vista conceptual con los estudios de cohorte. Los estudios observacionales analíticos de forma general son muy utilizados para identificar factores causales o de riesgo, y con frecuencia se les llama investigaciones de causalidad. Los estudios de prevalencia pueden transitar desde el nivel descriptivo al nivel analítico, y lo que define su clasificación en uno u otro nivel son los objetivos que definan en la investigación, que en el caso de los estudios analíticos permitirán contrastar hipótesis etiológica. Pasaremos ahora a tratar las investigaciones experimentales o de intervención, el cual es el otro gran grupo de investigaciones en que se apoya la epidemiología para realizar sus estudios. En ellas, el investigador no se comporta de forma pasiva, como un simple observador de los hechos que se van a producir. Por el contrario, es un espectador activo que manipula las condiciones naturales de la investigación e introduce
elementos nuevos y modificadores del fenómeno natural estudiado. Estas investigaciones pertenecen al grupo de las llamadas explicativas, ya que con su empleo se pretende encontrar explicaciones y por lo general se basan en hipótesis preconcebidas que surgieron de una investigación descriptiva o analítica que precisa confirmación. Este tipo de estudio es reconocido como uno de los mejores para probar causalidad. En las investigaciones experimentales o de intervención, los individuos procedentes de un determinado grupo poblacional, llamado experimental, son manipulados por el investigador y se seleccionan de manera probabilística. Estas pueden ser de dos tipos: ensayos clínico y diseño cuasi experimental. Los ensayos clínicos aleatorios o ensayo clínico controlado pueden ser clasificados en estudios preclínicos y estudios clínicos. Los estudios preclínicos son investigaciones que mediante experimentación en laboratorio, in vitro, en animales, estudian la farmacología y toxicología de un nuevo medicamento, mientras que los estudios clínicos son aquellos en los que se administra a personas enfermas un tratamiento u otra medida con intención de diagnóstico, terapéutica o de prevención secundaria, y debe realizarse cuando existen varias técnicas o procedimientos alternativos. Su objetivo es evaluar el comportamiento en humanos de esos productos o medicamentos. En estos estudios se trabajan con dos grupos. Uno de ellos es el grupo de estudio, sobre el cual se intervendrá, y el otro, el grupo control o testigo, sobre el que no se intervendrá o se utilizarán otras alternativas de tratamiento o placebos. Debemos enfatizar en que mientras más cuidado se tenga en que ambos grupos sean tan similares como sea posible, tanto mejor controlado estará el experimento. Por su parte, en el diseño cuasi experimental se emplean escenarios naturales. Existe control parcial de las interacciones, posibilidad o no de aleatorización de la muestra, y se puede realizar con sujetos enfermos o con sujetos que no están padeciendo la enfermedad, por lo que la fuente principal de individuos participantes debe buscarse en la comunidad. Este diseño en ocasiones no necesita el grupo control. En este caso, se evalúa la situación antes y después de la intervención. Ejemplo de estos estudios son los ensayos de campo de vacunas, la que se administra a cada uno de los individuos en una población. Otro tipo de investigación cuasi experimental lo constituye el ensayo comunitario de intervención. Incluye una intervención sobre bases comunitarias amplias. Ejemplos: la fluoración del agua, pues no se administra a suministros individuales ni a cada una de las personas, sino a amplias comunidades. Y los estudios realizados en grupos de jóvenes para aumentar los conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual a través de la introducción de un programa de capacitación. Todos estos estudios experimentales o de intervención se aplican en ensayos clínicos y terapéuticos, en ensayos de hipótesis de curación y prevención, en la evaluación de programas y tratamientos, así como en la toma de decisiones administrativas de salud. Por tanto, pueden ser utilizadas para la introducción de una nueva medida preventiva o terapéutica, poner en ejecución un nuevo programa de salud y para evaluar medidas, programas o servicios de salud.
Es necesario puntualizar que estos estudios ofrecen desventajas en relación con otros, las cuales están relacionadas con los problemas éticos derivados de su ejecución o no, por lo que se debe tener presente que no es ético someter a personas a un experimento cuando se presume que el resultado es obvio, tanto por ser muy eficaz como por ser muy perjudicial. No es ético no someter a la población a un experimento cuando se tienen indicios de su beneficio, sobre todo cuando se trata de una nueva medida con buena orientación teórica y satisfactorias pruebas en animales contra enfermedades con pocas alternativas de tratamiento, como por ejemplo el cáncer. De manera general, toda investigación en seres humanos plantea problemas éticos, aunque estos puedan ser menores en la medida que el investigador sea consecuente con el cumplimiento de los principios éticos. El enfoque ético de la ciencia y su valor humanista hacen necesario que se respete ineludiblemente los preceptos éticos universales de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia en la investigación con seres humanos, aspectos estos estudiados por ustedes en asignaturas anteriores. La principal responsabilidad de los investigadores con las personas es tener claros los objetivos del estudio y utilizar un diseño apropiado que permita responder a las interrogantes científicas que motivaron la realización de la investigación. De igual manera, se debe tener rigor ético para la utilización, divulgación y publicación de sus resultados. Solicitar el consentimiento de las personas para incluirlas en una investigación es un proceso formal y necesario, que consiste en elaborar una comunicación escrita donde se les explica de manera detallada los objetivos de la investigación y cuál es su contribución, constituyendo la participación o la no incorporación un derecho propio de todas las personas, las familias y la comunidad. Siguiendo lo establecido en la Declaración de Helsinki, adoptada por la Asociación Médica Mundial en el año 1964 y enmendada en 1975, 1983 y 1989, existe un amplio consenso acerca de la necesidad de que todo protocolo de investigación en seres humanos sea revisado y aprobado por un comité de ética antes de iniciar la investigación, al igual que sus resultados una vez concluido. La investigación debe tener en consideración los aspectos éticos relacionados con su justificación moral, los medios que se van a utilizar, la valoración de las consecuencias inmediatas, la responsabilidad moral de los investigadores y, por supuesto, el secreto de los profesionales sanitarios como un deber dentro de las normas deontológicas de la profesión, siempre que su ejercicio no afecte a terceros. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. Lea detenidamente los capítulos Investigación epidemiológica en la sesión 2 del texto Fundamentos de la Salud Pública 1 y la investigación epidemiológica en la atención primaria de salud del libro de texto Metodología de la investigación en la atención primaria de salud que aparece en su CD, y complete el cuadro resumen de las investigaciones clínicas epidemiológicas que aparece en la imagen.
a partir de los estudios descriptivo, analítico y experimental, teniendo en cuenta objetivos que persigue cada tipo de investigación, muestreo utilizado, usos más frecuentes, conclusiones que aporta y medidas que emplea. Número 2. Del compendio Investigaciones epidemiológicas que se presentan en el CD de la asignatura, seleccione una investigación, clasifíquela de acuerdo al esquema propuesto en la video orientadora y exponga en una cuartilla los elementos que tuvo en cuenta para ello. Preséntelo a su profesor para que sea discutido durante la práctica docente. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la investigación clínica epidemiológica facilita el estudio de la frecuencia, distribución y determinantes de los problemas de salud de la población. Existen múltiples ejes de clasificación y diferentes esquemas para las investigaciones clínicas epidemiológicas y en función de los objetivos que se persigan en el estudio, se utilizará determinado tipo. En las investigaciones observacionales descriptivas, se utilizan medidas resumen para variables cuantitativas y cualitativas, y en las observacionales analíticas se emplean medidas de asociación. La investigación con seres humanos requiere del cumplimiento ineludible de los preceptos éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En la actividad de hoy se trataron contenidos relacionados con la definición y clasificación de las investigaciones clínicas epidemiológicas, sus usos, ventajas y desventajas, así como las medidas resumen y aspectos éticos necesarios para el desarrollo de las mismas. En la próxima actividad orientadora se continúa con el estudio del tema y se tratarán aspectos relacionados con la prueba de hipótesis como elemento de la inferencia estadística. En la semana 15, como parte de la evaluación del tema Problemas de Salud, se desarrollará el taller de identificación de problemas, con el objetivo de identificar problemas de salud a partir de las fuentes de información de la comunidad, aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas. Para ello, bajo la orientación de su profesor y la guía para la recogida de información cuantitativa que aparece en su CD, usted debe comenzar desde ahora a realizar en sus grupos las acciones que sean necesarias en la comunidad y confeccionar un informe final, el cual debe ser presentado a su profesor con anterioridad al taller y expuesto oralmente durante el mismo.